Estamos en el estudio del capítulo 8 de Daniel y sabemos que es un capítulo muy revelador, en el cual si nos preguntaran cuál es el capítulo que más te impacta y que te gusta más en lo que es el libro de Daniel, bueno, uno de los más importantes se diría que es este capítulo 8, porque es ahí donde obtenemos la revelación de todo lo que estamos a punto de ver en estos días, ¿sí? Hemos visto que el imperio del carnero, ¿verdad? Que su base es en Irán, fue destruido por la cabra, el imperio de la cabra, que apareció de la nada de Europa. Y sabemos que ese es el imperio del anticristo. Entonces, nosotros nos damos cuenta cómo Dios nos va a estar revelando su palabra, por medio de su palabra, todo lo que como cristianos, hijos de Dios, debemos saber. Recuérdense que las profecías son para los cristianos. Amén. Bueno, por tal razón, si te interesa esto, si es de bendición, compártelo y compárteselo a amigos para que ellos vean qué es lo que les espera a la gente sin Cristo. Verso 8, entonces, la continuación del capítulo 8 de Daniel. Siempre con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. El Señor nos hable en esta hora. Bueno, entonces estamos hablando acá de un imperio europeo que se levantará y destruirá al imperio islámico que tendrá su base en Irán. Amén. Entonces, nosotros estamos leyendo este verso y muchos tergiversan este verso cuando se refieren a Alejandro el Grande, Alejandro el Magno. Sí, en cuanto a que ellos ven, ¿verdad?, que Alejandro fue sustituido por 4 sucesores, ¿verdad? 4 generales que él tuvo, y esos tergiversan esta enseñanza de esta manera. Sí, piensan que dice que esos 4, dice, estos saliendo otros 4 cuernos, piensan que son Antígono, Casandro, Ptolomeo y Seleuco, que fueron los generales que sucedieron a Alejandro después de su muerte. Fíjense, eso fue después de su muerte, pero que acá no está diciendo que murió, aquí dice que se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, dice que ese cuerno fue quebrado y en su lugar salieron 4 cuernos, o sea, 4 líderes que van a ser notables, dice, hacia los 4 vientos de la tierra, o sea, en toda la tierra. Esos 4 líderes, ¿verdad? De acá, del imperio de la cabra. Eso es lo que nos está diciendo la palabra en este verso. Entonces no podemos decir que sea Alejandro Magno, y lo vamos a ver en los versos 17 y 19. Vamos entonces inmediatamente. Verso 9, y de uno de ellos, o sea, de esos 4 cuernos, ¿verdad? Salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Bueno, miren, tenemos acá que de estos 4 líderes que salen del imperio de la cabra, ¿verdad?, de allí sale un cuerno pequeño. Y ese adjetivo pequeño nosotros lo podemos encontrar también, ¿verdad?, con la misma simbología en el libro de Miqueas, en el capítulo 5 y el verso 2 en su parte A, cuando se está refiriendo al nacimiento de Cristo Jesús, donde está la profecía de Cristo. Sí, ¿por qué? Porque también ahí le dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Entonces le dice pequeña. Y ese mismo adjetivo pequeña es el mismo que se está dando acá en este verso 9 de Daniel. En Miqueas 5:2 se está profetizando el nacimiento de Cristo. Y acá en el verso 9 del capítulo 8 de Daniel se está profetizando el nacimiento del anticristo. Recuérdense que el anticristo será el mismo Satanás encarnado allí en ese hombre. Así que se va a extender al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y la tierra gloriosa no es nada más y nada menos que Jerusalén. Ese es el punto en donde el anticristo quiere llegar, porque él quiere llegar. Ahí va a haber un templo y él va a querer sentarse en ese templo y va a querer hacerse pasar por Dios, ¿verdad? Y que todos lo adoren. Fíjese qué interesante. Nosotros nos damos cuenta que esto lo podemos nosotros observar como la abominación desoladora. Y lo vamos a ver más adelante. Amén. Verso 10 dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Quiere decir que ¿verdad?, poseído por Satanás. Recuerden que es algo sobrenatural, que anda sobre la tierra, que no pisa la tierra. Bueno, sube al cielo, va a hacer guerra porque quiere poner su trono ahí en el cielo. Quiere tomar
el lugar de Dios. ¿Y dónde encontramos eso? Bueno, lo encontramos nosotros en Isaías en el capítulo 14 y vamos a leer nosotros los versos 13 y 14. Y dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Eso es lo que está pasando acá en este verso. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Allá en Jerusalén, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, ese es el propósito de Satanás. Él siempre ha querido ocupar el lugar de Dios. Bueno, y Dios le está dejando. Dios le está dejando alas. Pero ¿saben qué? Dios es el que permite y nos da hasta donde nosotros podamos llegar. Recuérdense, el poder de Satanás es limitado. Y Dios le dice hasta dónde puede llegar. Entonces vemos acá esta profecía de Isaías. ¿Por qué? Porque él se va a hacer guerra al cielo. Incluso hasta el ángel Miguel. Este se ve dañado, pero no se ve derrotado. Y lo vamos a ver ahora. Entonces, cuando vemos el ejército del cielo, nos referimos a los ángeles. Verso 11 dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. O sea, fue a destronar todo. No quiere nada con las cosas de Dios. Él está opuesto a todas las cosas de Dios, ¿verdad? Quiere entonces generar el cambio de la adoración divina. No quiere que estas cosas sean ofrecidas al Dios de Israel, la adoración. Ese va a ser un problema grande en los últimos tiempos, mis amados hermanos y amigos, la adoración. Verso 12. Y a causa de la prevaricación, que va a ser un tema muy importante que vamos a ver también, ¿verdad? Más adelante, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Bueno, va a tener un ejército. Si él va a tener un ejército y va a ser ahí entregado todo en sus manos y él lo va a destruir todo. Entonces, sabemos que esto va a pasar a la mitad de la semana 70 de Daniel, en esos 3 años y medio restantes de esa semana. Bueno, esto acá es comparado a lo que llamaron anteriormente al anticristo del Antiguo Testamento. Esto es Antíoco Epífanes. Este también hizo lo mismo, hizo estragos en Jerusalén, incluso se metió al templo y ahí sacrificó un cerdo. Una cerda, y también hizo que los judíos comieran cerdo. Bueno, entonces eso mismo vemos que se repite acá, pero peor aún, porque Antíoco Epífanes fue destruido, sí, por los macabeos, pero este anticristo, el único que lo va a destruir es el Señor Jesucristo, porque su poder es sobrenatural. Recuérdense que el anticristo es el propio Satanás encarnado allí. Bueno, entonces vemos nosotros que el anticristo gozará de un periodo de éxito, sí. Dios le permitirá gobernar hasta cierto punto. Como les digo, Dios es el que lo permite todo y luego lo detendrá al final de todo. Verso 13 dice, entonces oía un santo que hablaba. Está hablando Daniel. Dice que oyó que un ángel estaba hablando. Dice, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. O sea, habían aquí 2 ángeles. Había una conversación divina, celestial. Estaba escuchando Daniel. Entonces, uno le pregunta al otro, le dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación desoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? La pregunta que le está haciendo este ángel al otro. Entonces, nosotros nos damos cuenta que cuando se dice esta frase, ¿hasta cuándo? La respuesta es, hasta que venga el reino de Dios. ¿Qué te parece? Hasta ese entonces se va a acabar todo esto. Bendito sea el Señor. Verso 14 dice, y él dijo, 1300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Aquí hay una cantidad de días. Y cuando nosotros hablamos de mañanas y tardes, ¿verdad? Que dice 1300 tardes y mañanas. Bueno, esto es un simbolismo judío, ¿verdad? En donde sabemos que para los judíos los días empiezan en la noche. Y si estamos hablando de 2300 días, es aproximadamente 6.3 años. O sea, no son los 7 años completos. Muchos piensan que, y dicen que, ¿verdad? Que realmente acá el anticristo no va a terminar sus 7 años. Y nosotros nos damos cuenta acá que eso no es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque verdaderamente todos tergiversan este capítulo en este verso. Lo que podemos nosotros decir acá, que él tendrá no el periodo completo del tiempo de los 7 años, sino que solo tendrá 6.3 años antes de que su poder llegue a su fin. Fíjate qué interesante, pero sí serán los 7 años. Lo único que al anticristo le tocará nomás 6.3 para continuar
para continuar. Entonces va a ser un término como de unos 6 meses aproximadamente, ¿verdad? Entonces, porque el anticristo no va a tomar su reino, su posición de reino inmediatamente cuando se establezca el reino de la cabra, el imperio de la cabra. Entonces, él dice que este imperio maligno es solo luego del tiempo de la tranquilidad y de la estabilidad. Bueno, recordemos que el imperio del carnero provocó inestabilidad en la tierra. Y basados en esa inestabilidad, recuérdense que simbólicamente hablando, el mar, ¿verdad? Como lo aprendimos en Apocalipsis, el mar indica inestabilidad. Eso es lo que simboliza. La tierra es estable. Y el anticristo sale y brota de la tierra, de una estabilidad. Entonces, el imperio de la cabra destruye al imperio del carnero, que es inestable. Entonces viene acá la cabra y forma una estabilidad mundial. Sí, se pone todo normal, tranquilo. Hay paz, hay seguridad. Entonces en eso brota el anticristo. Recuerden ese pasaje bíblico, dice, cuando escuchen de paz y seguridad, cuando haya paz y seguridad, entonces ¿qué? Vendrá destrucción repentina. Bueno, eso es algo que me suena en la cabeza leyendo esto. Bueno, y sé que viene de Dios, es del Espíritu, lo que va a pasar. Entonces, acá nosotros nos damos cuenta de qué forma, en dónde y en qué momento el anticristo va a brotar. Y va a ser en un momento estable. En un momento estable. Verso 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Fíjate, aquí está viendo un ángel. Verso 16. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai. Recuérdense que Daniel está teniendo esta visión en las orillas del río Ulai. ¿Se recuerdan que vimos eso anteriormente? Bueno, y entonces esa voz gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Le dan una orden a Gabriel. ¿Y quién es Gabriel? Bueno, el poderoso Gabriel, el arcángel Miguel. Sabemos nosotros que este término de Gabriel nos indica a un ángel que verdaderamente llevó mensajes. Es usado en la Biblia muchas veces. Y uno de los casos muy importantes es cuando él se le presenta a Miriam o a María, ¿verdad? La Virgen María. Cuando el ángel Gabriel le lleva la profecía de que iba a concebir del Señor Jesucristo. Entonces nosotros vemos que esa profecía se llevó a cabo. Por tal razón, lo que vamos a ver acá, que va a hacer Gabriel y va a decirle lo que significa la visión a Daniel, es porque se va a llevar a cabo, porque es verdad la profecía. Verso 17. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mira qué interesante. Aquí entonces está la respuesta cuando muchos piensan que eso ya pasó con Alejandro el Magno y sus 4 generales. No, él está diciendo, Gabriel le está diciendo que es para el tiempo del fin. 18, verso 18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie. O sea, Daniel no podía ya con tanta cosa que estaba viendo. Recuerden eso. Verso 19 dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Miren, se lo está repitiendo Gabriel. Es para el tiempo del fin, la visión que le dieron a Daniel. No es que ya haya pasado, que se haya venido cumpliendo por periodo de tiempo. No, esto es para el tiempo del fin. Entonces nosotros nos damos cuenta que cuando Cristo regrese, va a destruir al enemigo y ese será pues el fin de la ira. Sí, el fin de la ira. Porque recuérdense que Dios le va a permitir al anticristo que haga muchas cosas, ¿verdad? Pero hasta cuando Dios le ponga el paro. Así que nosotros nos damos cuenta que es muy importante tener el conocimiento profético. ¿Para qué? Para que podamos estar bien, caminando en la voluntad de Dios. Recuérdense que no es que busquemos conocimiento, es que estamos buscando la verdad. Sí, y para eso nosotros nos estamos, ¿verdad?, dando tiempo para estudiar esa verdad, practicar esa verdad, vivir en la verdad. Para cuando llegue el momento, ya sea que nos llamen a la presencia de Dios o el Señor venga por nosotros y estamos vivos en el rapto, en nuestra esperanza bendita, seamos encontrados fieles ante Él, caminando en su verdad. Verso 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos
Estos son los reyes de Media y Persa. Bueno, aquí es donde queda claro que se habla de los reyes del pasado y del futuro, de los medos y persas, el carnero. Recuerden que hablamos eso. Verso 21. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. Sí, fíjense que el anticristo va a salir de Grecia. Sí. Ay, de Grecia, sí, pero no es esa nación llamada Grecia. Ahora van a saber. Entonces, sí, el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. O sea, hay un rey, pero va a haber un segundo rey. Y ese segundo rey va a ser el anticristo. Entonces, esto, hablando de Grecia, no significa que es la Grecia actual que nosotros conocemos, sino que miren, en lo que es Grecia, en la nomenclatura, o sea, la terminología, o lo que es la denominación del Antiguo Testamento para Europa. Así se le daba a Grecia. Sí, esa era la denominación que le daban en lo que nosotros conocemos ahora como Europa. Le decían Grecia en el Antiguo Testamento. Bueno, entonces, nosotros nos damos cuenta que de allí es donde va a brotar el anticristo, porque de ahí va a salir el imperio de la cabra. Así que nosotros nos damos cuenta que tenemos nosotros una vinculación en el hecho de los últimos imperios, ¿sí? De las últimas 4 etapas que son Grecia, Roma, el 7º y el 8º imperio. Fíjense qué interesante. Entonces, todos estos son europeos. Vamos entonces, verso 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, bendito sea Dios, y sucedieron 4 en su lugar, los que piensan que fueron los 4 generales de Alejandro Magno, oigan lo que dice ahora. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, de la nación del imperio del anticristo, y dice que se levantarán no con su propia fuerza, o sea, va a ser sobrenatural que se va a levantar esto, ¿verdad? Se va a levantar, ¿quién? Dice que significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con propia fuerza de él. O sea, van a ser unos reinos sobrenaturales. Va a ser algo que solo Satanás va a tener el control de eso. Entonces, ellos se van a mantener en pie, pero no con la propia fuerza de ellos, sino con la fuerza maligna. Verso 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Aquí es donde sale él. Cuando ya lleguen, ¿verdad? Al final, al colmo de todos los transgresores, de todo lo que está pasando, se va a levantar él. Se va a levantar. Dice que se va a levantar un rey. Recuérdense que dijo que había el primer rey, o sea, va a haber un segundo rey en Europa, ¿verdad? Bueno. Y el ser entendido en enigma, o sea, en las cosas que están ocultas. En las cosas ocultas. Recuérdense que el anticristo tendrá un conocimiento bárbaro. Él va a estar saturado de mucha información, de la información de todo el mundo. Y toda esa información le va a ayudar a él a gobernar su imperio. ¿Qué les parece? Verso 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas. Y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Bueno, hará caprichosamente. Hará lo que él quiera. Recuérdense que tenemos en otros textos bíblicos la descripción del anticristo. Bueno, hará cosas sin motivo alguno, lo hará porque le place. Por capricho. Entonces, él se va a hacer fuerte. Y va a causar muchas ruinas, ¿verdad? Traerá destrucción al mundo. Verso 25. Con su sagacidad, o sea, con su astucia, hará prosperar el engaño en su mano. O sea, será bueno para engañar. Y por eso es ahí donde el Señor dice que hasta muchos de los escogidos serán engañados. Por eso es que nosotros tenemos que estar preparados con las profecías y firmes en ello. ¿Por qué? Porque en esos tiempos muchos cristianos van a ser engañados, porque dice que él va a ser muy astuto, muy sagaz, y dice que prosperará el engaño en su mano, se hará fuerte, poderoso, en su corazón se engrandecerá, será altivo, será orgulloso. Entonces dice que sin aviso destruirá a muchos, y es ahí donde encaja que donde pensemos que hay paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Va a ser muy astuto. Sí, entonces se levantará contra el príncipe de los príncipes, que este es Miguel, ¿verdad? El arcángel Miguel,
pero será quebrantado, aunque no por mano humana. O sea, ahí es donde viene la intervención de Cristo. ¿Qué te parece? Bueno, es maravilloso lo que Dios nos está revelando. Recordemos que el poder del engaño de este anticristo, ¿verdad? Así es como lo tendrá por medio del engaño. Él será más poderoso. Verso 26. Entonces, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guardas la visión porque es para muchos días. Otra vez le dice que es para el final de los días. Recuérdense que esta visión de las tardes y mañanas la vimos anteriormente hace unos minutos en el verso 14. Verso 27 dice, y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Fíjate, Daniel fue perturbado por esta visión. Vamos a terminar con este capítulo 8. Él fue perturbado, pero eso no lo detuvo a que continuara con sus quehaceres rutinarios. Él atendió los negocios del rey, lo cual nos da a nosotros a entender y como manera de consejo que aunque tengamos esta revelación, no descuidemos nuestra vida diaria. Al contrario, espiritualmente tenemos que estar firmes cada día con el Señor, pero sin descuidar nuestros deberes cotidianos. Eso es lo que Daniel nos quiere decir acá. Que aunque la visión del tiempo del fin le fue fuerte porque cayó enfermo, se enfermó, o sea que es grande lo que viene, no tenemos ni idea, pero Daniel sí lo vio, por eso se enfermó. Convalecido, él así estuvo trabajando. Con mucho dolor, me imagino que en su corazón, porque verdaderamente lo que nos espera, los que estemos vivos en los tiempos finales, no es cosa fácil. Entonces, nuestro objetivo es seguir adelante. ¿Hasta cuándo? Bueno, sigamos adelante hasta que nosotros miremos los indicadores proféticos que se están dando. ¿Y qué debemos hacer con ellos? Pues responder en obediencia al llamado que Dios nos ha hecho. Es todo lo que tenemos que hacer. No debemos preocuparnos, no debemos amedrentarnos ni turbarnos porque nos vamos a enfermar. ¿Sí? La verdad sí es un poquito incontrolable cuando verdaderamente lo ponemos así, como seres humanos en la carne, pero tenemos que seguir confiando en el Señor. Si sabemos lo que nos espera en los tiempos finales, sigamos confiando más en el Señor y no nos detengamos por nada. Que esto no nos detenga. Sigamos avanzando. Recuerden, nuestro objetivo final es llegar a la Nueva Jerusalén con Cristo por la eternidad. ¿Qué te parece? Te dejo con esto. Ya sabes, se te ama. Desde acá, desde Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo con tu hermana Aura. Hasta la próxima. Paz de Cristo.